llama sustancia segunda o substare. ¿Ah? Sustancia primera, la materia. Sustancia segunda, la esencia de la materia. Es decir, la materia tenía como una esencia, como un concepto filosófico del ser. Digamos. Todos los materiales tienen sustancias. Todos los materiales tienen sustancias. Se llaman sustancias puras. ¿Ah? Sustancias puras, por ejemplo, el agua, el cloruro de sodio, el hipoclorito de sodio, esas son sustancias puras. ¿Por qué se llaman sustancias puras? Y ahí tienen la definición en el cuadernillo también. Dice, sustancia pura cuando tienen las moléculas idénticas. Cuando las moléculas son idénticas, estas se denominan sustancias puras, ¿no? Bien, por ejemplo, eh, un vasito con agua, atiendan. ¿Qué tipo de moléculas va a presentar ese vasito con agua? ¿La molécula de qué? Dos de hidrógeno y uno de oxígeno, profe. Bueno, Dos moléculas, o sea, exactamente. Dos de hidrógeno, no, esa sería la molécula que está constituida por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, ¿no? Cuando un sistema material está constituido por moléculas de la misma especie, es decir, todas tienen hidrógeno, dos oxígeno, hidrógeno, dos oxígeno, hidrógeno, dos oxígeno, eso se llaman sustancias puras. Pero eso se llaman sustancias puras compuestas. ¿Por qué? Porque está constituido por hidrógeno y por oxígeno, ¿está? Cuando la sustancia, cuando el sistema material está formado por moléculas que tienen un solo tipo de átomo, estas se llaman sustancias simples. Por ejemplo, oxígeno sub 2, hidrógeno sub 2, cloro sub 2. ¿No? Sub 2 significa que es el símbolo del cloro y un 2 abajo, ¿no? Como subíndice. Bueno, eso se llaman sustancias puras simples. Y el agua es una sustancia pura compuesta. ¿Cuál es la diferencia? El agua tiene dos átomos diferentes, tiene oxígeno e hidrógeno. Y el oxígeno está constituido solamente por uno, el cloro está constituido por dos átomos de cloro, el hidrógeno está constituido por dos átomos de hidrógeno. ¿Tá? Es decir, átomos de la misma especie. Esas son sustancias puras simples que no se pueden descomponer. En cambio, el agua, que es una sustancia pura compuesta, sí se puede descomponer en hidrógeno y en oxígeno, ¿no? Por un método que se llama un método electrolítico, se hace pasar corriente eléctrica en medio ácido, obviamente en voltaje bajo, se baja la tensión con una batería en un medio ácido, digamos, ¿no? Ligeramente ácido, y el agua se separa en hidrógeno y oxígeno. El proceso se llama electrólisis y permite separar los átomos de hidrógeno y de oxígeno puntualmente. Bueno, entonces, fíjense, y tienen ahí en la página 50 un cuadro comparativo. Las sustancias, al igual que la solución, son sistemas homogéneos. Pero ¿cuál es la diferencia entre la sustancia y la solución? Que la solución es fraccionable, es decir, que se puede separar, y la sustancia no. ¿No? En la solución las propiedades intensivas son iguales en todos los puntos. Y las propiedades intensivas en la sustancia son iguales en todas las porciones. ¿No? Bueno, la solución es fraccionable, la sustancia no fraccionable. Profe, ¿puede volver a La repetir? proporción Iguales. en una solución de los componentes puede variar. Fíjense que yo le había dicho 10 gramos, 20 gramos. ¿Eh? Las propiedades intensivas son iguales en todos los puntos en la solución. Y en la sustancia, las propiedades intensivas son iguales en todas las porciones, en todas las partes. ¿No? La,
En la sustancia la composición química es constante, es decir, se mantiene la composición química, no varía. Y la proporción de los componentes varía en la solución. ¿Sí? Hay distintas cantidades. Por eso aparecen distintos tipos de soluciones, diluida, concentrada y saturada. Profe, En la sustancia pura hay una sola clase de moléculas y en la solución por lo menos hay 2 o más clases de moléculas. A ver, por ejemplo, en el agua salada, ¿qué moléculas hay? A ver. ¿Qué moléculas hay? ¿Qué moléculas hay en el agua salada? aparte de H2O, va a haber la de la sal que dijo que era cloruro de Muy bien. sodio. Ahí Entonces está. hay como mínimo cloruro de sodio, ¿está? Entonces va a ser el cloruro de sodio una molécula y la otra molécula va a ser el del agua, como dice una. Hay dos o más clases de moléculas. Como mínimo tiene que haber 2. ¿Ah? Bueno, en la pura hay una sola clase de moléculas, no hay otra. Claro. Entonces, la composición química siempre es constante, no se modifica. En el caso de la solución, se modifica no solamente la cantidad de moléculas, depende de la cantidad de sustancias, porque cada sustancia presenta una estructura molecular diferente, distinta a la otra. El agua no es lo mismo que el cloruro de sodio, el hipoclorito de sodio no es lo mismo que el carbonato de sodio y así sucesivamente. Bien, atiendan. Por ejemplo, hay soluciones sólidas, líquidas y gaseosas. Vamos a las soluciones sólidas. Por ejemplo, el bronce. El bronce es una solución sólida que está compuesta por, en distintas proporciones, cobre y estaño. Eso es el bronce. Si ustedes tratan de encontrar el bronce en la tabla periódica, no lo van a encontrar porque es una aleación, así se llama, aleación. O sea, soluciones sólidas en distintas proporciones, justamente de estos 2 metales, cobre y estaño. ¿Tá? Eso se llama bronce. Otra solución sólida sería la alpaca, que tiene, la alpaca, por ejemplo, es con el que se construye la bombilla para tomar mate, o los diales de las radios, o los cierres de los pantalones, ¿no? Ese material metálico del que está constituido o hecho el cierre de los jeans. Bueno, eso es alpaca, y tiene una mezcla de cobre, estaño, zinc. Esas son soluciones sólidas. Bronce, estaño. También aparece el latón o la lata, que tiene que ver con cobre, estaño y zinc, ¿no? Que le da esa cobertura en términos de limitar la capacidad de oxidación de ese material, ¿no? Porque tiene una capacidad antioxidante importante, porque aparecen las chapas de zinc, que no es que evitan la oxidación, sino que la retardan, ¿no? El zinc, entonces, es un elemento que retarda la oxidación, pero no impide la oxidación, ¿no? Finalmente ocurre, nada más que retarda por su composición química particular. Otra solución sólida es la amalgama. Atiendan, ¿qué es la amalgama? Si uno va al dentista y tiene una carie, lo que hacen los dentistas o los odontólogos es colocarle una especie de masa sólida, cuasi sólida. ¿Por qué? Porque mezclan el mercurio con distintos materiales metálicos, puede ser plata, platino, ¿no? Y obturan la cavidad del diente si la colocan en el diente y después le pasan luz halógena para secarlo rápidamente. Y eso queda obturado, tapado, a partir del agregado de una aleación que, porque el componente mayor o en mayor proporción es el mercurio, se llaman amalgamas. Entonces tenemos soluciones sólidas: bronce,
bronce, tenemos después alpaca, después tenemos lata y amaramas. Son soluciones sólidas. Fíjense que se mezclan con componentes sólidos entre sí, en distintas proporciones, ¿está? Ojo, otra solución sólida es el oro. El oro 24 quilates es oro puro, digamos, ¿está? El oro 18 quilates, esta es una forma de arbitraria de medir los porcentajes de presencia de otro material, porque el oro 18 quilates sería un oro con ciertas impurezas, que puede tener platino, plata, y que impiden que ese oro sea totalmente puro, ¿no? Entonces, cada uno de esas denominaciones de oro 18 quilates o 12 o 11 quilates o 14 está indicando que hay un componente que genera impurezas en el oro particularmente, y de acuerdo a esa cantidad se la define con un número, 18, 16 quilates, etc. Otra aleación sólida, es decir, los dos componentes, soluto y solvente, son sólidos. ¿Ah? Las soluciones líquidas es aquella en que los dos componentes, el soluto y el solvente, son sólidos. Repasamos lo que era el soluto. El soluto es el componente que se encuentra en menor proporción. Y el solvente, el que se encuentra en mayor proporción. ¿Ah? Para que tengan ustedes una referencia, siempre asócienlo al agua salada. El soluto sería la sal y el solvente sería el agua. En el caso de soluciones líquidas, tenemos, por ejemplo, el alcohol etílico, el alcohol de botiquín, que tiene un porcentaje importante, obviamente más de agua, y un porcentaje menor de alcohol, que se llama alcohol etílico, ¿no? Es el alcohol que se utiliza para hoy en los supermercados, en la entrada de los locales, para que uno se satinice, se limpie, digamos, ¿no? Y se pase por las manos y se frote por las manos, ¿no? Eso sería una solución líquida. Otra solución líquida sería, bueno, aquel que tenga necesariamente los dos componentes soluto y solvente en forma líquida. Bueno, el otro tipo de solución es las soluciones gaseosas. De las más importantes sería el aire. El aire es una solución gaseosa, ¿está? El aire en realidad es una mezcla de gases que contiene básicamente nitrógeno, cerca del 80% de nitrógeno, 78% de nitrógeno, 20% de oxígeno, 20% de oxígeno, y ese 2% faltante, para completar los 100, lo llenan el dióxido de carbono, gases raros, helio, criptón, xenón, radón, y vapor de agua inclusive, ¿está? Es decir, entonces, el aire es una mezcla de gases esencialmente, y en algunos lugares el porcentaje de agua también es importante, ¿no? Pero básicamente las gaseosas se inyectan las gaseosas. Se inyectan las soluciones gaseosas. Se inyectan las soluciones gaseosas, dióxido de carbono, por ejemplo, en la Coca-Cola, y lo que se hace es diferencias de presión permiten inyectar el dióxido de carbono a la gaseosa. Por eso es que cuando obra una gaseosa, empieza a igualarse la presión atmosférica con la presión interna y empieza a ir el gas.
mientras esté a una presión diferente, mayor que la normal, el dióxido de carbono está dentro de la coca, ¿no? Cuando se abre la tapa, como hay un equilibrio, trata de equilibrarse las diferentes cantidades de gas, eso empieza a burbujear. Esos son tipos de soluciones diluidas, perdón, soluciones sólidas, líquidas y gaseosas, ¿está? Soluciones líquidas, sólidas y gaseosas. Bueno, ¿cuál es la diferencia? Atiendan, ¿cuál es la diferencia, si la hay, entre el agua mineral y el agua potable? ¿Alguien sabe? La sal. Piensen un ratito. Profe, que el agua mineral, como bien dice su nombre, tiene minerales. Sí, tiene minerales, ¿no? ¿Y el agua potable qué tiene? Se saca de recursos naturales, profe. Sí, pero ¿cómo? ¿Qué componente, qué sustancias químicas tienes? Está potabilizada usando cloro, entre otras cosas. Pasado por un proceso de potabilización donde se filtra el agua. Muy bien. El proceso de potabilización del agua, ¿en qué consiste? Básicamente, atiendan, se toma el agua de río, en los lugares de toma de cantidad de agua, de muestra. Se utilizan decantadores grandes para limpiar todo lo que sea impurezas groseras, digamos, que sea plástico, botellas de plástico y basura. Después aparecen, obviamente, dentro de esas que se llaman suspensiones, donde hay una parte sólida y una parte líquida mezclándose, ¿no? Es como arena dentro de agua, le da turbidez al agua. Entonces lo que se hace es decantación por gravedad, pero se utiliza una sustancia que se llama sulfato de aluminio. Sulfato de aluminio, así se llama, es una sal. ¿Qué es lo que hace el sulfato de aluminio? Aglomera, junta la arena. Las partículas que están en suspensión genera como una especie de campo eléctrico, ¿no? Porque estas partículas están polarizadas, tienen cargas eléctricas. Por oposición, cargas de distintos signos se atraen, generan como flóculos, como masas de partículas más grandes, y por decantación caen. Eso se llama floculación. Generan flóculos como masas de partículas un poco más importantes y por el peso de las partículas caen, ¿no? Se acelera eso. Es decir, se cataliza el proceso a través del agregado de una sustancia química que se llama sulfato de aluminio, ¿no? Ahí ya se le agrega sulfato de aluminio. Después, lo que se trata de encontrar es un pH promedio para el agua. Nosotros en Formosa tenemos... ¿alguien sabe qué es el pH? El nivel de acidez o alcalinidad de una solución. Muy bien, O de el algo. nivel de alcalinidad o acidez de una solución, ¿está? Por ejemplo, cuando uno amanece con problemas de acidez, ¿qué es lo que toma normalmente? El alical, que tiene una sustancia que se llama bicarbonato de sodio, que le da cierto grado de alcalinidad o de basicidad al organismo, ¿tá? Entonces, va a equilibrar el pH. pH es la P y la H, que significa menos logaritmo de la concentración de hidrogeniones. Eso es matemáticamente, porque la P delante de la H significa logaritmo, ¿no? Pero eso físicamente, ¿qué es lo que indica? Como dice la compañera, los porcentajes de acidez o basicidad del organismo. Acuérdense que la sangre tiene un pH determinado, que ciertos procesos metabólicos se producen en términos de un determinado pH. Y atiendan, el rango de pH oscila entre 0 y 14.
0 y 14. ¿Ah? De 0 a 7, bien ácido, digamos. Y de 7 a 14, básico. Normalmente los técnicos químicos tratan de llegar a un pH en promedio de 7. Nosotros tenemos el agua ligeramente alcalina, 7,5, 7,6. Eso tomamos acá en Formosa. En otros lugares la acidez es importante. O la basicidad es importante. No es la misma el agua de Formosa que el agua de Buenos Aires, por ejemplo. Pero, ¿a qué es lo que queremos llegar? Que en esa búsqueda del pH se agrega, atiendan, se agrega al agua, ¿qué cosa? Bolsas de cal. ¿Y qué es la cal? ¿Alguien sabe qué es la cal? La una quedó congelada. ¿Mareco? ¿Qué es la cal Oxígeno de químicamente? calcio, profe. Oxígeno de calcio. Muy bien, algo parecido. Algo parecido, muy bien. Óxido de calcio, así se llama. Óxido de calcio. Muy bien, Alcaraz. ¿Ah? Entonces, el óxido de calcio que se agrega para equilibrar el pH, para llevarlo a un pH de 7,5, ligeramente alcalino. ¿Ah? Es el pH que nosotros tomamos el agua potable. Ya le agregamos dos sustancias, sulfato de aluminio y óxido de calcio. Bolsas de cal, en realidad. Cal viva. Después, como dijo hoy alguien, que no recuerdo quién, se trata de eliminar los microorganismos patógenos, es decir, se hace una especie de pasteurización, ¿no? Y para eso, para eliminar microorganismos patógenos, es decir, que generan enfermedad, se inyecta gas cloro, ¿no? El gas cloro. Y con eso lo que logramos no es que desaparezcan todos los microorganismos, sino aquellos que producen las enfermedades. En salud se llaman microorganismos patógenos. Entonces tenemos ya tres sustancias que le agregamos: sulfato de aluminio, óxido de calcio, perdón, y gas cloro. Y esas son las sustancias que permiten potabilizar el agua, hacerla más accesible y tomable, digamos, en términos de que las personas puedan tomar agua, ¿no? Obviamente, pues eso se eleva el agua, se lleva a un tanque y ahí se distribuye hacia cada una de las casas, ¿no? Se aprovecha la energía potencial gravitatoria y eso aumenta la velocidad y se distribuye, aumenta la presión obviamente y se distribuye a los hogares a través de las redes de agua, las redes de aguas domiciliarias. ¿Está? Eso es el proceso de potabilización del agua y permite finalmente obtener el agua potable, que a diferencia del agua mineral, el agua mineral tendrá algunos componentes que provienen de minerales orgánicos, ¿no? Que le dan cierta calidad en términos de, por ejemplo, la utilización para algún tipo de traumatismo o dolencia en el organismo, ¿no? O bien para tomar directamente. El agua destilada, atiendan, el agua destilada es el que se usa normalmente para las baterías de los vehículos y normalmente y cotidianamente para trabajos de laboratorio. ¿Por qué? Porque el pH de agua destilada es 7, es decir, neutro, ni ácido ni básico. Y para la experiencia de laboratorio se necesita agua destilada, ¿no? Agua destilada. Bueno, nosotros habíamos dicho que las sustancias tienen una composición constante, definida y constante, son sistemas homogéneos no fraccionables y que están constituidos fundamentalmente la sustancia pura por moléculas de la misma especie, ¿tá?
Así teníamos sustancias puras simples, cuando la molécula está constituida solamente por átomos de oxígeno, y sustancias puras compuestas, por ejemplo, el agua. El agua es una sustancia pura, pero compuesta. ¿Ah? ¿Por qué se denomina pura, químicamente pura? Porque el sistema material que contiene, ese material que contiene esas sustancias, siempre están formados por moléculas de la misma especie. Es decir, por ejemplo, como le decía hoy, un vasito con agua tiene moléculas solamente de agua. Por eso es una sustancia pura. ¿No? Y es una sustancia pura también, por ejemplo, una solución que tiene agua y sal. ¿No? Agua y sal. Bien. La clasificación de las sustancias según su origen. Las sustancias pueden ser naturales o sintéticas. Recuerdan que nosotros habíamos visto algo de naturales. Son aquellas que provienen de la naturaleza y a lo sumo son extraídos y purificados. Y las sintéticas se obtienen a partir de complicados procesos tecnológicos, es decir, hay procesos de manufactura a nivel industrial que permiten obtener a partir de una sustancia o materia prima un determinado producto un poco más complejo que la sustancia inicial y que ésta ya no se observa en el producto final. Nosotros habíamos visto como ejemplo la aspirina. La aspirina se parte de dos sustancias, el ácido acético y el ácido salicílico. Pero cuando termina en las pastillitas ya no aparece discriminado, sino que está, digamos, dentro de lo que se denomina una sustancia sintética o artificial. Después habíamos visto sustancias, eso según su origen, naturales y sintéticas. Según existan o no en los seres vivos, aparecen las sustancias orgánicas y las sustancias inorgánicas. ¿Tá? Las sustancias orgánicas son el agua, el oxígeno, el ozono, es una variante del oxígeno, el sulfuro de hierro, esas son sustancias orgánicas, ¿tá? Presentes en los seres vivos, por eso se llaman sustancias orgánicas. Y sustancias, las sustancias orgánicas son aquellas que aparecen en los seres vivos, sí, ciertamente, pero no son estos elementos que yo les mencioné, hidrógeno, carbono, nitrógeno, oxígeno, azufre, esos son sustancias orgánicas, presentes, por ejemplo, en el ADN o en el ARN, ¿no? Que son cadenas hidrocarbonadas, es decir, cadenas que tienen como base estructural el carbono. Y el carbono, atiendan, en el pasado la química se separaba en dos grandes disciplinas o subdisciplinas que eran la química orgánica y la química inorgánica. La química orgánica, que tenía su mayor exponente emblemático en términos de sustancia, que era el carbono. Y el carbono tiene esa particularidad de combinarse consigo mismo y con otros elementos. Aparecen las cadenas hidrocarbonadas, que el carbono se está uniendo a átomos de hidrógeno, ¿no? Tenemos entonces los aminoácidos, las proteínas, los lípidos, grasas y aceites, son ejemplos de cadenas hidrocarbonadas que son compuestos orgánicos o de naturaleza orgánica porque están presentes en los seres vivos. ¿Está? Carbono, hidrógeno, azufre, oxígeno en menor proporción. Y las sustancias inorgánicas, perdón por la equivocación, sí tiene el agua, por ejemplo, como un compuesto inorgánico, el sulfuro de hierro como compuesto inorgánico, el oxígeno y el ozono como sustancias inorgánicas. También lo tienen en el apunte, así que... Y según el tipo de átomo que constituyen las moléculas, ya habíamos visto que estaban las sustancias simples y las sustancias compuestas. La sustancia simple cuando la molécula está constituida por átomos de la misma especie. Oxígeno sería O2, cloro, Cl2, flúor,
F2, ¿ah? Dióxido de carbono, bueno, son, perdón, dióxido de carbono no, porque ya tiene carbono. Las sustancias simples entonces están formadas por átomos de la misma especie. Y sustancias compuestas, ya el ejemplo era el agua, que había dado una compañera de ustedes, que está formado por hidrógeno y oxígeno. H2O sería. 2 hidrógenos y 1 oxígeno. Ejemplos de sustancias compuestas. Atiendan. Desde el punto de vista químico, los materiales son mezclas y sustancias puras. ¿Ah? Desde el punto de vista químico, los materiales son mezclas y sustancias puras. Las sustancias puras ya la mencionamos, ¿eh? Son sistemas homogéneos que no se fraccionan, que tienen composición química constante, y que se llaman sustancias puras porque siempre están presentes moléculas de la misma especie. ¿Tá? Bien, ¿y qué son las mezclas? En general, los elementos químicos no existen como tales así en la naturaleza. No hay sodio separado, no hay calcio separado, sino mezclado con otros elementos, ¿tá? Combinado con otros elementos. Por ejemplo, el calcio se encuentra como óxido de calcio, como cal. El sodio no se encuentra solo, se encuentra como cloruro de sodio, o sea, sal común. Y así la mayoría de los elementos. O como carbonato de sodio, sería la piedra caliza. En general, pocos elementos que se conocen, ¿no? Por ejemplo, los elementos denominados gases raros, porque tienen poca afinidad química, es decir, no se combinan con nadie, no se mezclan con nadie, por eso se llaman gases raros, son los que pueden entrar en esta definición de elementos solitarios, digamos, si se quiere. En general, se encuentran como mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. ¿Tá? ¿Alguien sabe qué es una mezcla homogénea o una mezcla heterogénea? Piensen un ratito. Profe, las homogéneas presentan una sola fase.
Bueno, atiendan. Mezclas homogéneas, por ejemplo, es es la Puede sal, ser agua sal, salada. Esa es una mezcla homogénea. Agua salada, el azúcar. ¿Eh? A ver, el Medina. agua, el ¿Eh? azúcar y la sal y el agua. No se distingue su Sí, componente. esa es una mezcla homogénea. ¿Por qué? Exactamente, atiendan. Mezclas homogéneas son aquellas que presentan las mismas propiedades intensivas en todos sus puntos. ¿Eh? Agua salada, puede ser agua, sal y azúcar. Se disuelve y desaparece la sal y el azúcar. Eso es un sistema homogéneo porque presenta un solo género y presenta fundamentalmente una sola fase. Que son mezclas homogéneas. ¿No? Recordemos que homogéneo, ¿qué significa? Un solo género. ¿No? Y las propiedades intensivas son iguales en todos los puntos. ¿Está? Si uno tratara de determinar las propiedades intensivas, van a ser iguales en la superficie, en el seno líquido o en el fondo. ¿No? Si uno toma una muestra, estas propiedades son iguales, no se modifican. Se llaman mezclas homogéneas. Agua salada, agua y alcohol, agua, café también sería una mezcla homogénea. Y las mezclas heterogéneas son aquellas, sí, que las propiedades intensivas son diferentes en el sistema material y presentan por lo menos dos o más fases. ¿Tá? En la mezcla heterogénea sería agua y aceite, agua, aceite y piedra, agua, aceite, piedra y arena. Esas son mezclas heterogéneas. Recordemos que hetero significan dos o más géneros. Tienen que haber dos o más materiales o tienen que haber como mínimo dos o más componentes. Porque si hay un solo componente, es una mezcla homogénea, obviamente. Bueno. Atiendan, hay una clasificación, hay una clasificación que tiene que ver básicamente con tres tipos de sistemas materiales. ¿No? Está la suspensión. ¿La suspensión qué es? Por ejemplo, agua y arena. ¿Qué se observa ahí? La turbidez del agua con arena es debido a que en suspensión todavía hay arena como flotando en el agua. ¿No? Y una pequeña cantidad está en el fondo. Se llama suspensión. Cuando el tamaño de las partículas determinan que hay partículas en suspensión, son mezclas heterogéneas. Mezclas heterogéneas. ¿Por qué? Porque se ve el agua y se ve la arena. ¿No? La solución es una mezcla homogénea, ¿no? Donde las propiedades intensivas son iguales en todos sus puntos y el sistema es fraccionable, es decir, se puede separar agua salada. Entre estos dos extremos, la suspensión, que es una mezcla heterogénea, y la solución, que es una mezcla homogénea, aparecen los sistemas coloidales. Los sistemas coloidales es una especie de estadio intermedio entre la suspensión y la solución, es decir, están en el medio. Y en esto tiene que ver el tamaño de las partículas. En el caso de la mezcla heterogénea se ven las partículas a simple vista. En el caso de la solución no se ven las partículas a simple vista. Ojo, los sistemas coloidales son mezclas heterogéneas, ¿no? Porque oscilan en este margen, en este intervalo de se ven las partículas y no se ven las partículas. Ejemplo de sistemas coloidales sería la gelatina, sería, por ejemplo, la espuma, la mayonesa, sería, por ejemplo, el helado, la niebla, la nube. Esos son
sistemas coloidales. Sistemas coloidales que también lo tienen en la página 110. ¿No? Y hay una mezcla entre estos sistemas coloidales que, repito, son una mezcla intermedia entre lo que no se ve y lo que se ve. La gelatina uno lo puede entender como una especie de sistema intermedio entre no termina de ser sólido, pero tampoco es líquido. ¿Vieron que se mueve la gelatina? Uno lo toca y es muy inestable. Bueno, eso es un sistema coloidal. Ni las partículas son tan grandes, ni las partículas son tan pequeñas. Pero no deja de ser una mezcla heterogénea. Solamente la solución es una mezcla homogénea. Y tienen ahí en el apunte, por ejemplo, tienen una mezcla de sólido-sólido, aparece el sol sólido, o sea, un rubí. Ese es un ejemplo de sistema coloidal. Sol sólido. Una mezcla de líquido sólido, aparece una emulsión sólida que es el queso. Eso sigue siendo un sistema coloidal. Una mezcla de gas y sólido, aparece la piedra pómex. Piedra pómex. Una mezcla de sólido y líquido, obviamente aparece la gelatina. Sólido, el líquido, la gelatina. De líquido en líquido, una emulsión denominada mayonesa. Mayonesa. Otro sistema coloidal de gas en líquido sería la crema helada. Es decir, el gas se inyecta en un líquido y aparece como producto el helado. Un sólido inyectado, un sólido en un gas, aparece el humo. ¿Está? El humo tiene partículas sólidas en ese gas. ¿Está? Y líquido en gas, aparecen las nubes. Todo esto, gelatina, mayonesa, helado, crema de afeitar, que no está ahí, pero yo afeitar. Humo, niebla, en general, que son mezclas heterogéneas en donde las partículas que la constituyen no se ven a simple vista, pero tampoco son invisibles al ultramicroscopio. ¿No? Una forma de identificar a dos recipientes que pueden tener dos vasos y saber, y uno quiere saber si es una solución, en los sistemas coloidales también se los denomina coloide, ¿no? Porque presentan por el tamaño de las partículas que se llaman coloides, ¿no? Una mínima cantidad o el tamaño de las partículas. Bueno, el efecto Tyndall, que también lo tienen ahí explicado, el efecto Tyndall, ¿qué es lo que permite? Permite diferenciar en el laboratorio cuando un sistema material es una solución o un coloide. Si ustedes me siguen con el gráfico en la página 110, lo que se hace es, se colocan los vasos uno al lado del otro, simple, se ilumina con una linterna, y la solución, ojo, en la solución el vaso no va a dispersar la luz, o sea, no se va a ver la luz, ¿no? Y en el coloide sí va a reflejar la luz, ¿ya? Va a reflejar la luz porque las partículas están en suspensión. Que no las vean no significa que no estén, ¿no? En el caso de la solución, casi literalmente desaparecen las partículas, por lo tanto no pueden reflejar la luz. A ver si le hago una analogía. Vieron que cuando en una pieza cerrada y oscura, ¿no?, entra por una rendija un rayo de luz, ¿qué es lo que se observa en esa oscuridad, digamos, que contrasta con la entrada del sol? ¿Qué se ve? Como unas pelucitas de luz, o sea, pequeñas partículas que son iluminadas, que parecen Claro, muy bien. pelucitas.
Exactamente, pequeñas partículas que son iluminadas. ¿Quién dijo eso? Una. Muy bien. Una. Pequeñas partículas que son iluminadas. ¿Y por qué uno? Una. ¿Y por qué uno las ve? Porque las partículas reflejan la luz. Si no, no las puede ver. Todo lo que nosotros vemos es porque refleja de algún modo la luz que incide sobre ese material o sobre ese objeto o cuerpo. Si no, uno no las puede ver. Y en esa rendija por donde entra el rayo de luz aparecen como polvo en el aire, digamos, ¿no? Polvo en la pieza, ¿no? Y ve como el rayo de luz incide sobre esas partículas y uno la ve como suspendidas en ese recinto físico. ¿Tá? Pero ¿y por qué las ve? Porque esas partículas, de alguna forma, el tamaño les permite reflejar la luz. Si no, uno no va a ver. En el efecto Tyndall se aprovecha ese mecanismo que presenta estas partículas de reflejar la luz que inciden sobre ellos y permite identificar cuando un sistema material es una solución o cuando es un coloide o sistema coloidal, que es. Atiendan. Acuérdense que en la solución hablamos de dos componentes. Soluto, el que se encuentra en menor proporción, y solvente, el que se encuentra en mayor proporción. ¿Está? Bueno, acá en los sistemas coloidales aparece una fase dispersa y una fase dispersante. Fase dispersa sería el soluto y fase dispersante sería el solvente. En el caso de la comparación del agua salada, la fase dispersa sería la sal y la fase dispersante sería el agua. ¿Está? Porque va a aparecer ese concepto acá y por ahí uno no lo va a reconocer. Bueno, yo le estoy indicando que asócienlo a la parte de soluto y solvente de la solución. La definición de solución es un que presenta dos componentes. Soluto, aquel que el material se encuentra en menor proporción, y solvente, el que se encuentra en mayor proporción. En el ejemplo del agua salada, el soluto es la sal y el solvente es el agua. ¿Ah? Bueno, asócienlo a fase dispersa, soluto, fase dispersante, el solvente. ¿Ah? Bueno, en general las soluciones tienen como unidades de medida, unidades de concentración física y unidades de concentración química. ¿Qué significa concentración? No es que significa que se juntan gente, ¿eh? En química, las unidades de concentración indican la relación que existe entre lo sólido y lo líquido, o el soluto o el solvente. En general se habla siempre de algo sólido que se disuelve en algo líquido. Y ese algo líquido, en general, el solvente es el agua, ¿no? El soluto puede ser cualquier sal, ¿eh? Puede ser el cloruro de sodio, el sulfato de aluminio, hay muchas sales. Carbonato de sodio, sulfuro ferroso, esos se llaman sales, ¿no? Son sustancias químicas que tienen ciertas características que les permite denominarlas así, ¿no? Para no meternos tanto en química pura, ¿no? Pero son básicamente sales. Bien, entonces las soluciones se pueden discriminar en unidades de concentración física y unidades de concentración química. Las unidades de concentración química tienen un nombre específico. Por ejemplo, una unidad de medida es la normalidad. La normalidad, así se llama. Con N mayúscula, número de equivalente gramo por litro de solución. Número de equivalente gramo por litro de solución. Molaridad es otra medida. Normalidad, la segunda, molaridad, con M, molaridad. Moles de soluto por litro de solución. Es decir, son unidades muy técnicas. Molalidad es otra, y otra unidad es fracción molar, ¿no? Para no meternos tanto en... Pero uno por lo menos tiene que mencionarla y saber que hay unidades físicas y unidades químicas. Las unidades físicas se dan en términos de porcentaje. Porcentaje masa en volumen es la que en general se utiliza en el laboratorio, porque masa sería el soluto y volumen sería el solvente, sería porcentaje
Masa en volumen sería, por ejemplo, 10 gramos de cloruro de sodio en 100 mililitros de agua. Masa por unidad de volumen. ¿Tá? Bien. Porcentaje peso en peso son soluciones sólidas. Porcentaje peso en peso. Tantos gramos de una sustancia se mezclan con tantos gramos de otra, los dos sólidos, y obtengo una solución sólida. Y porcentaje volumen en volumen sería, por ejemplo, tantos gramos de alcohol en tantos mililitros de agua. Los dos son líquidos. Son unidades de concentración físicas y químicas para identificar a las soluciones. Te repito, es un concepto importante y que permite ser referida en términos de unidades físicas y unidades químicas. Bueno, en algunos casos, atiendan, en algunos casos, por ejemplo, las mezclas homogéneas a simple vista pueden serlo, pero si se utilizan un microscopio van a ver que finalmente es una mezcla heterogénea. Pasa con el caso de la leche pareciera ser una mezcla homogénea, así que presenta una sola fase, pero si uno pudiera observarlo con un microscopio, va a ver que hay como manchitas de grasas, ¿no? De grasas que constituyen esa mezcla. ¿Y cómo se produce experimentalmente? Cuando a la leche se le agrega algún tipo de ácido o se modifica a partir de la temperatura, ¿qué es lo que se hace? Se desnaturaliza esa mezcla homogénea y se la lleva a hacer una mezcla heterogénea. Es decir, se le da como un agregado de acidez o de basicidad en términos de pH, o bien se modifica la temperatura. Lo mismo ocurre con las proteínas. Las proteínas también se pueden desnaturalizar, es decir, sacarla de su naturaleza agregándole qué sé yo, ácido cítrico, ¿no? Limón, limonada, o bien calentándolo, o bien agregándole una especie de ácido débil o base débil, de manera de sacarlo de su naturaleza común. Eso se llama en química desnaturalizarlo a partir del agregado de alguna sustancia que permite ver las propiedades que presenta y las características que presentan justamente estos materiales. ¿Está? A ver si pueden responder esto, algunas preguntas que aparecen en el apunte, pero son simples, tampoco no son cosas extraordinarias. ¿Por qué se aconseja agitar enérgicamente algunos medicamentos antes de usarlo? Repito, ¿por qué se aconseja agitar enérgicamente algunos medicamentos antes de usarlo? Porque se asentan ¿cómo es? El compuesto. Exactamente. ¿Y qué es lo que uno quiere lograr? ¿Que sea una mezcla homogénea o una mezcla heterogénea? Homogénea. Muy bien. Trata de que uno sea homogénea. Porque en principio, como dice la compañera, hay una parte superior sobre el nadante líquida y una parte inferior sólida. Lo que es agitar enérgicamente para que la mezcla sea homogénea, para que tengan las mismas propiedades intensivas en todos sus puntos y el medicamento no sea en la parte superior agua y en la parte inferior el medicamento sólido, ¿no? Que se mezclen profundamente a partir de consumirlos, digamos, curar las enfermedades, ¿no? Profe, es una solución. Profe, eso ¿Sí? pasaría también con los jugos Hades. ¿Viste que dice agite antes de usar? Claro, sí. La idea es
seguramente por la naturaleza del jugo, se da una especie de separación de fases. ¿Ah? Entonces, para la ingesta, para tomarlo, lo que hay que hacer es homogeneizar, así se dice, generar una mezcla homogénea que permita tomar todo lo nutritivo de ese jugo, porque como es una mezcla heterogénea, lo tengo que homogeneizar, mover enérgicamente para que la mezcla sea más profunda, más estable y uno pueda recibir las proteínas o los minerales que tiene ese jugo. ¿Cuál es la diferencia entre una mezcla y una combinación? ¿Cuál es la diferencia entre una mezcla y una combinación? Que la mezcla se hace homogénea, se hace una sola. Y la combinación son separadas, pero combinan. Que la mezcla se hace una sola y que las combinaciones son separadas. ¿Sí? ¿Alguien más? Sí, así entendería yo. Bueno, perfecto. Vamos a ver qué opinan los demás. A ver. ¿Cuál es la diferencia entre una mezcla y una combinación? Y un ejemplo. Profe, en una mezcla intervienen sustancias que se encuentran en cantidades variables. Ajá. Sí. ¿Y en la combinación? Yo le digo. Es la unión de dos o más sustancias. Sí. Atiendan. Escuchan. Las mezclas, como dice la compañera ahí, se dan en cualquier cantidad. Se unen en cualquier cantidad, digamos. No hay una cantidad determinada, ¿no? Y las mezclas, sus componentes se pueden separar por algún método físico. El ejemplo clásico de mezcla y de combinación es el hierro y el azufre, ¿eh? El hierro, yo tengo una poca de hierro y un poco de azufre y lo mezclo. ¿Tá? Lo mezclo, incluso utilizo una varilla de vidrio y lo mezclo. Después traigo un imán y separo el hierro del azufre. No hay problema. ¿Tá? Es una mezcla. Repito, no se dan en cantidades determinadas, sino la cantidad arbitraria, la que yo decida. Pero cuando esa relación, esa unión se da en términos de cantidades determinadas, por ejemplo, 4 gramos de hierro y 9 gramos de azufre, ¿no? Y después lo que se hace es llevarlo a combustión, se lo calienta. Eso es una combinación. Cuando se dan, primero, en cantidades determinadas de reactivos, que serían el azufre y el hierro, ¿no? Generan, en ese caso, lo que se denomina una sustancia que se llama sulfuro de hierro. ¿Tá? Y la mezcla, o esa unión, es permanente. Ya no se separan más. En realidad, cuando aparece el fuego como poder convocante, ¿no? Como unión permanente, ya es una combinación. Y hay que hacer que el imán no vaya a poder separar el hierro del azufre, porque la combinación es absolutamente íntima, ¿no? Y no es reversible. No puedo volver a obtener azufre y hierro una vez que calenté esa mezcla de sulfuro y hierro. Incluso se desprende algún tipo de energía exotérmica, es decir, se liberan en un olor característico a huevo podrido y que impide que de alguna forma, ¿no?, vuelva a obtener los componentes iniciales, azufre y hierro, y en cantidades determinadas, ¿no? Esas son las diferencias. La combinación, la unión es una mezcla de cantidades arbitrarias, indeterminadas,
y la mezcla se utiliza el método físico de separación para obtener sus componentes iniciales. En la combinación, la unión es más íntima y se dan determinadas cantidades, ¿no?, definidas que permiten obtener un compuesto diferente al inicial y el proceso es absolutamente irreversible. ¿Ah? Lo demuestra, repito, el acercar un imán al sulfuro de hierro y no se separa el hierro del azufre por más que yo utilice un imán de mucha potencia o que genere un campo magnético importante. No se separan más. Esas son las diferencias entre mezcla y combinación. En general, las combinaciones químicas son irreversibles y las mezclas son uniones reversibles a instancias de métodos físicos de separación de fases. Bueno, atiendan. ¿Alguna pregunta más? Vamos a dejar claro algunas cosas. Entiendan. ¿Qué son los sistemas coloidales? Los sistemas coloidales son sistemas materiales que uno utiliza normalmente en la vida cotidiana, ¿no? O que tienen contacto directamente con la vida cotidiana. Pinturas, emulsiones, cremas heladas, gelatina, humo, niebla. Bueno, todos esos sistemas materiales se encuadran dentro de lo que se denominan en física sistemas coloidales, ¿no? O coloides. Lo mismo, sistemas coloidales o coloides. Y hay una clasificación, si hacemos un cuadro comparativo entre suspensiones, que son aquellas que en donde las partículas se ven a simple vista como un estadio intermedio entre lo que se ve y lo que no se ve, ¿ya? La clasificación entonces da en términos del tamaño de las partículas que constituyen ese sistema material, ¿está? Bueno, el ejemplo ya le di, crema helada, crema de afeitar, espuma, pinturas, distintos tipos de emulsiones, ¿no? Mayonesa, bueno, crema helada, yogur, etc. Y una forma de identificar una solución de un sistema coloidal es utilizando el efecto Tyndall, que se basa físicamente en la refracción y la reflexión de la luz. Porque la luz, al incidir sobre partículas en suspensión, lo que hacen es reflejan la luz porque esa partícula rebota la luz e incide en el sistema óptico. Yo lo veo. Si la luz no puede reflejarse en ninguna partícula, obviamente la partícula va a seguir una trayectoria rectilínea, pero como no sigue esa trayectoria rectilínea, los fenómenos que explican este comportamiento de la luz son el de la reflexión y el de la refracción, es decir, la luz cambia la dirección de propagación, ¿tá? Teniendo como principio físico esos dos fenómenos, aparece el efecto Tyndall, que se hace pasar una luz de linterna sobre dos vasitos sobre una mesa. ¿Y qué es lo que va a suceder? En una, yo no voy a ver la luz de la linterna. Esa era una solución. Porque en la solución las partículas desaparecen. Y en el coloide reflejan la luz. Por lo tanto, voy a ver una franja en la panza del vaso. Eso lo que me indica a partir del efecto Tyndall es que el segundo vaso, si hubiera ocurrido en el fenómeno, es un sistema coloidal y el primer vaso es una solución, ¿no? Método experimental que permite identificar una solución de un coloide, ¿no? Obviamente una suspensión se reconoce muy bien porque sería como mirar agua con arena, ¿no? La arena está en suspensión, está suspendido en el agua y termina por caer por gravedad cuando se juntan una cierta cantidad de arena y caen. O si no, va a tardar horas en decantar todo eso, de acuerdo al tamaño de partícula de la arena. Si es muy grande, no. Si es muy pequeña, obviamente se deja en digestión, así se llama en física, en digestión, y se deposita en el fondo al pasar el tiempo, ¿tá? Bueno, atiendan.
Vamos a hacer así, yo le voy a tomar asistencia y el que me dice presente ya se va desconectando, ¿está? Acosta Cindy. Acosta Cindy. ¿No está? Acosta Patricia. Profe, la chica esa no se puede conectar porque ella dio positivo. Albarracín, coronavirus Wendy. y está aislada. Acosta Sí. Patricia presente. ¿Cuál chica? Porque dije dos. Acosta Patricia presente. Patricia presente. Sí, presente Acosta Patricia. Ok. Acosta Cindy tiene problemas de salud. Sí. Y Ok. Albarracín, Wendy dijo, profe, ¿puede ser? Sí. ¿Qué pasa con ella? Se quedó sin datos, me escribió, me dijo que sin datos. Ah, bueno, pero estaba presente. Wendy dijo Ella. que se quedó sin datos, o sea, me dijo que la avise. Se conectó y después se quedó sin datos. Estuvo presente, sí. Ah, bueno. Alcaraz Natalia. Presente Alcaraz. Natalia. Ahí veo. Presente. Ok. Ya vi. Aranda Camila. Aranda Camila. Presente, profe. Bueno, nos vemos. Aranda Micaela. Aranda Micaela. Presente, profe, Aranda Micaela. Araujo. Por ahí le vi a Araujo. Presente, profe. Sí, ok. Arias Carmen. Arias Carmen. Presente, profe, presente. Ayala Erika. Ayala Erika. Presente, profe. Bien. Ayala Erika. Presente, profe. Basualdo Aldana. Basualdo. Bausá Cintia. Bausá Cintia. Basualdo estaba presente, profe. Basualdo Aldana. Sí, ya le dije. Por eso tienen que atiendan. A ver si el otro día ya le enseñé. Usted tiene que decir, Basualdo presente, entonces yo confirmo, porque si no le queda la duda a usted y a mí, ¿entienden? Bausá Cintia. ¿No está? Benavides Camila. Presente, Benavides Camila. Ok, así. Bojanovic, Sofía. Bojanovic. Bonet Fabricio. Bonet Fabricio. Bonet presente, profe. Ok. Nos vemos. Brizuela Nancy. Brizuela Nancy. Presente, Brizuela. Profesor, ¿no nombró a Guiar? Castillo Macarena. Está, ya te va a nombrar. Castillo Macarena. Castillo Macarena. Se quedó sin datos, profe. Estaba presente en la clase. Bueno. Del Valle Emilia. Del Valle Emilia. Dielma Jennifer. Dielma Jennifer. Presente, Dielma Dielma. Okay. Presente, Dielma. Sí, ya está. Echeverría Natalia. Echeverría Natalia. Presente, Echeverría. Hasta luego. Escobar Alejandra. Hasta luego. Escobar Alejandra. Escobar, presente. Chao, profe. Chao. Fernández Sofía. Fernández Sofía. Presente, Fernández Sofía. Florenciano Milagros. Florenciano Milagros. Presente, Florenciano Milagros. Presente, Florenciano. Sí. Gamberale. 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 Garcete Fernanda. Garcete Fernanda. Presente, profe. ¿Presente quién? A Garcete.
Porque yo no miro la cámara, miro el papel nomás y ya avanzo, ¿entiendes? Garcete Lourdes. Garcete Lourdes. No quieren decir el apellido. Gauna Camila. Gauna Camila presente, Sí, ya- profe. Sí. Gauna Camila. Jiménez Elsa. Jiménez Elsa. Presente. ¿Presente quién? Jiménez. Jiménez Elsa. Ah, Sí. bueno. ¿Tiene vergüenza de su apellido? ¿Qué? Gómez Jessica. Gómez Presente, Jessica. profe Gómez Jessica. Muy bien, así. Grance Florencia. Grance Florencia. Presente, gran Florencia. González Tamara. González Tamara. Presente, profe González Tamara. Ledesma Rocío. Ledesma Rocío. Ledesma Rocío. Mareco Milagros. Mareco Milagros. Presente, Ahí la profe veo. Mareco. Sí, sí. Estuviste prendido todo el tiempo tu cámara, te vi siempre. Sí. Martínez María. Martínez María. Nos vemos, profe. ¿Eh? Nos vemos, profe. ¿Quién? ¿Martínez? No, Mareco. Nos vemos. Medina Malena. Sí, sí, está bien. Nos vemos, Mareco. Medina Malena. No hay. Medina Xiomara. Medina Xiomara. Medina Xiomara presente. Medina Xiomara. Medina Xiomara presente. Molas Laura. Molas. ¿Eh? Medina Xiomara, ¿presente? Sí, está bien. Sí, profe. Molas Laura. Molas Laura. Presente, Mola. Molas. Sí, ¿qué? ¿Quién es? Sí. Ah. Molina Lorena. Molina Lorena. Presente, profe. Presente, Mola. Molina, presente. Presente, profe. Presente, Mola. Molas. Sí, ya puse presente Molas. Molina Lorena. Molina Lorena. Profe, presente. Ay, Dios. Tienen que decir el apellido. Morel Laura. Morel Laura. Tan difícil, Presente, ¿no? Morel Laura. Ok. Horteliado Lucía. Horteliado Lucía. Horteliado Milagro. Horteliado Milagro. Presente, Horteliado profesor Milagro. Hortellado Milagro. Oviedo Mayra. Oviedo Mayra. Presente, Oviedo Mayra. Ok. Palmerola Gabriela. Palmerola Gabriela. Palmerola presente. Ahí la veo tomando mate. Hasta ¿Está luego, rico el profe. mate? Sí, está No. rico. Ponce de León, Beatriz. Ponce de León, Beatriz. Ponce León presente, profe. Ok. Presente Ponce León. Portillo Cintia. Sí, 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 ya está. Portillo Cintia la veo ahí. Ríos María. Ríos María. Sí, ya vi. Ríos María. Micaela. Sí. Rivarola Paulina. Rivarola Paulina. Presente Rivarola Paulina. Presente profesor Rivarola. Que ya escuché. Rivas Martín. El delegado. Rivas Rocío. Rivas Rocío. Presente Rivas Rocío. ¿Ustedes son hermanos? Presente Rivas Rocío. Sí. Sí. No te enojes. Rodríguez Jerónimo. Hasta luego, Rodríguez chao. Jerónimo. Chao, chao. Presente, Rodríguez Jerónimo. presente Rodríguez, profe. Ok.
Rosy Verónica. Rosy Verónica. Profesor, ella hoy dijo que iba a estar ausente porque falleció su mamá hoy. Me dijo que avise. Pobre. Dale mi pésame. Bueno, gracias, profe. Said, Soraya. Soraya. Said. ¿Vale? Salto Sofía. Salto Sofía. Salto Sofía. Salto Sofía. Segovia Joana. Segovia Joana. Presente Segovia Joana, profe. Ok. Sosa Noelia. Sosa Noelia. Presente Sosa Noelia, profe. Vargas Ana María. Vargas Ana María. Vargas Ana María. Velarde Brenda. Velarde Brenda. Presente, Velarde Brenda. Presente, Velarde. Ok. Villar Milagros. Villar Milagro. Presente, profe Villar Milagros. Y Villar Micaela. Presente, profe Villar Micaela. Cáceres Profe. Araceli. Presente. Cáceres Araceli. ¿Para qué terminó? Presente. Cáceres, presente. Ok. ¿Aparecimos? Sí, profe. Gómez Lidia. Gómez Lidia. Gómez Lidia. Jiménez Elena. Jiménez Elena. Ovelar Inés. Ovelar Inés. Torales Paola. Torales Paola. Escubilla Alejandro. Leandro, perdón. Escubilla Leandro. Por ahí le voy a Escubilla. ¿Me fue? Escubilla Leandro. Trinidad Lorena. Trinidad Lorena. Profe. Sí, Presente Trinidad, profesor. sí, sí. Sí. Secoto. Secoto. Presente, profe. Secoto. Sí, sí. De Saquich, Mariana. De Saquich, Mariana. De Saquich. ¿No? Fernández Carmen. Fernández Carmen. Fernández Carmen. Vi. Aguiar Liz. Aguiar Liz. Presente, Aguiar. Ahí está Aguiar Liz. ¿O eso fue Aguiar? Sí. Aguiar Nora. Aguiar Nora. Es Aguiar Nara. No es Nora, pero creo que no está presente. No está presente. Es Aguiar Nara, le digo. Villalba Sonia. Ah, nada. Bueno. Villalba Sonia. Villalba Sonia. Barrios Jessica. Barrios Jessica. Presente, Barrios, profe. Ahí está. Añolé. Añolé. ¿No está? Mendoza Sonia. Mendoza Sonia. Ahí la veo. Presente Mendoza Sonia, profesor. Ok. Ledesma. 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 León. 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 García Rocío. García Rocío. Presente, García Rocío. Arambel. Arambel. Godoy María.
Godoy María. Presente Godoy, profe. Bueno. Domínguez Giselle. Domínguez Giselle. Presente, profesor. Centurión Joana. Centurión Joana. Centurión presente. ¿Quién me faltó nombrarle? Profe Una. Gamberale me puso presente. Cambiarle para mover. Sí. Gracias, profe. Profe, Salto Sofía está, se le terminaron los datos justo antes de que usted empiece a tomar asistencia. Salto Sofía. Salto. Sofía. Bueno. ¿Qué? ¿Está? ¿Qué más? La una, Camila. Bueno, ¿estamos todos? Nos vemos entonces. No, hasta luego, profe. Chao, chao.